Ya para el año 1915, Dios tenía un pueblo bien formado, instruido y amonestado, lo que provocó el siguiente comentario de la mensajera del Señor en el último ya año de su vida, allá en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 443, que dice así: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Así que en esta reflexión que hemos leído del Espíritu de Profecía, ella alaba a Dios como el Señor había conducido ese movimiento hasta ese punto. Y dice que no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Así que podemos alabar a Dios por eso. Pero la advertencia que ella decía, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Y hoy en día estas palabras son más ciertas que nunca. Hermanos que entran a este movimiento no saben la mayoría de las doctrinas, no entienden el santuario, no conocen el tema de la justificación por la fe, no guardan bien el sábado, no saben, no está fundamentado en la verdad, mis hermanos. Mucho menos conocen la historia de ahí de 1833 con Guillermo Miller, cuando vio la señal de la lluvia de estrellas, después el cumplimiento de Daniel 8:14 con las 2300 tardes y mañanas, el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, los eventos finales. Hay un desconocimiento completo, lamentablemente. Se maneja muy poco la Biblia. Pero en los versículos nos decían, mantén la fe. Mantente en este camino a pesar de lo que va a pasar. No pierdas pues vuestra confianza, decía la Escritura. Porque si tú retrocedes, mi hermano, dice, no agradará a mi alma. Así que más que nunca la fe la debemos mantener. Qué pena que en estos días ha salido el testimonio de un pastor adventista, Vladimir Polanco, que ya se está viralizando por todas partes, donde hace declaraciones que no debiera ser un pastor adventista del séptimo día. Y una de las cosas más destacadas que dijo, de las malas cosas que dijo, es la siguiente, voy a abrir comillas. Dijo así: esta iglesia no ha tenido un grupo más grande de herejes que los pioneros. ¿Escucharon bien? Esto está en video, lo vamos a poner ahí. Lo que deberíamos preguntarnos es, y lo que Jaime White decía, ¿era qué? ¿Era qué? Si es bíblico, lo vamos a aceptar. Si no es bíblico, no importa cómo se llame el pionero, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a rechazar. Así que cuando usted le diga, no, que la iglesia ha cambiado, porque los pioneros, esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. No le voy a decir más nada de ahí. Estas declaraciones echando por tierra lo que los pioneros establecieron, diciendo incluso que eran herejes. Cuando la mensajera del Señor dice que no tenemos que temer nada del futuro, a menos que olvidemos cómo fuimos conducidos en el pasado. Y los pioneros son los principales en este movimiento adventista del séptimo día. ¿Cómo podemos olvidar ahí a Jaime White trabajando duro en el ferrocarril para juntar un dinerito, para imprimir señales en los tiempos? En esos tiempos eran muy pocos los recursos. Quedaba hasta su salud. Él escribió muchos artículos importantes que son base de este movimiento. O podemos mencionar en los pioneros a John Nevis Andrews, que fue misionero allá a Suiza, Basilea, donde estableció iglesias en distintos países, aprendiendo alemán, aprendiendo distintos idiomas junto con su familia. El sacrificio de ese hombre
que hasta se le murieron los familiares allá. Tremendo. También él escribió muchas cosas y ahora estamos teniendo que este pastor, Vladimir Polanco, están diciendo que todos ellos eran herejes. Qué tremendo lo que estamos viviendo, mis hermanos. Un hereje, una persona que cuestiona y tergiversa la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que están mencionando ahora los pastores modernos. O podríamos hablar de José Beil, por ejemplo, otro pionero que lo dio todo por la causa. Hoy, mis hermanos, es muy lamentable que tenemos estos nuevos pastores que no saben lo que es sufrir por Jesús. No saben lo que es vivir por la fe. Cada día vivir por la fe no lo desconocen, porque dependen de un cheque o de un sueldo a fin de mes. Ponen su confianza en que les van a pagar. No saben lo que es vivir sin saber si mañana habrá recursos o no los habrá, si acaso van a comer o no van a comer. Hay que vivir por la fe. Ellos están cómodos, aman el dormir, no saben que realmente la iglesia que arde es la iglesia que ilumina. Esta iglesia fue fundada con sacrificio, con dolor, con sangre, con muerte en la cruz. Y de esa misma forma va a salir en este mundo una iglesia gloriosa. Esta es la iglesia que trae la verdadera luz, con sacrificio, como lo hizo Jesús. Así que, mis hermanos, es muy lamentable que estén saliendo este tipo de situaciones diciendo que esta iglesia no ha tenido un grupo más grande de herejes que los pioneros. Porque estas declaraciones y otras más, no solamente esa, hace un tiempo también salió atrás de Montfort, echando por tierra la doctrina del santuario, de Daniel 8:14, no creen en Elena de White, refuta doctrinas fundamentales de este movimiento. Así que las tres cosas que se destacan que son herejes en el adventismo es esta idea de que los santos no pueden tener seguridad porque están llegando a un juicio investigativo antes de que Cristo regrese y muchos que piensan que están salvos se perderán. Así que esa es la peor herejía, juicio investigativo. Ellen White, que vivió hasta 87 años, tomó más de 450 reuniones públicas, a veces 22.000, a menudo solo un par de mil habladas, 82 ciudades incluso en sus 80 años, problemas en toda América, y regresar a reuniones. Y han usado a Ellen White como si fuera esta, y Ellen White estaba equivocada. Así que la Biblia nos dice entonces a nosotros, mantén la fe, sigue adelante, porque si retrocedieres, no agradará a mi alma, porque he aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá, mi hermano. Ten esa confianza a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo viento de herejía que va a soplar sobre este movimiento. También Elena G. de White escribió en Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 238, diciendo así, otra profecía: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Pongan atención, porque esta es una falsa reforma. Que va a haber un movimiento entre nosotros que van a hacer grandes cosas, van a hacer grandes obras, van a visitar distintos lugares, como lo vamos a explicar, y que mucha gente va a quedar fascinada con esto. Pero es una cosa falsa. Ella sigue diciendo, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Escuche bien, iban a cambiar nuestra iglesia. Sigue diciendo, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribiría el libro de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, resolverían depender del poder humano
¿Y no es acaso eso lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Cómo los principios están siendo descartados? Está siendo cambiada nuestra religión a medida que pasan los años. Y por eso que tenemos declaraciones como de Montfort, que atacan los principios, la doctrina. Tenemos estos ataques de Vladimir Polanco y otros tantos, porque eso estaba profetizado, mi hermano. Estos principios de la verdad son eternos, no cambian, no se ajustan a la moda de hoy. No es, aunque los tiempos cambien, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre, mi hermano. Y dice que van a hacer una gran obra, irían de ciudad en ciudad. Eso también lo estamos viendo hoy en día con este pastor de libertad religiosa, Ganon Dios, que viaja por el mundo elevando la autoridad moral del papado. Escuche bien, porque esto pasó hace 2 o 3 días atrás, y apoyando su agenda global. Él menciona una encíclica, Dignidad Humana o Dignitatis Humanae, presentándola como algo beneficioso. El pastor adventista de la Conferencia General Ganon Dios, porque se iba a establecer una nueva organización. Ya la estamos viviendo, ya está aquí, ya gobernando hace tiempo, mis hermanos. La Biblia dice: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. A pesar de lo que pase, tú mantente en el camino, mantente en esta correcta senda. Y en la división sudamericana de los adventistas del séptimo día, allá en Argentina, este pastor Ganon Dios fue a visitar hace un poquito días atrás, esto es nuevito, y hizo estas declaraciones de estas encíclicas, ya partiendo desde el Concilio Vaticano II. Él menciona y habla del nuevo Papa. Entonces vamos a escuchar un pedacito, aunque es un video, pero les voy a poner un pedacito aquí de las declaraciones de el pastor de libertad religiosa de la Conferencia General, el pastor adventista Ganon Dios. Today, Hoy there is a new pope. hay un nuevo papa. In 1965, En 1965, at the Second Vatican Council, en el Concilio Vaticano II, the pope back then, there was a committee that came up with a document. el papa y el comité que estaba trabajando en ese momento publicó un documento. And the document was called Dignitatis Humanae. Y el documento se Human llamaba dignity. Dignitatis Humanae, dignidad humana. And recently, Y recientemente, the Catholic Church has a new version of human dignity. la Iglesia Católica ha desarrollado un documento que es una nueva versión de la dignidad humana, Infinite dignity. que se llamaba Dignidad Infinita. So what I'm saying is that religions Lo que estoy diciendo es que las have religiones this intuition that human beings are important. intuyen que el ser humano es importante. But why? ¿Por qué? Because human beings are habitations of God. ¿Por qué? Porque el ser humano es habitación de Dios. So there is a consensus in that. Así que hay cierto consenso en esto. So I hope that from today on, Así que espero que de hoy en adelante, when you see a person, cuando veas a una persona, remember that person is sacred. recuerdes que esa persona es sagrada. The vocation of that person La vocación de esa persona is to really be a habitation of God. es ser realmente una habitación de Dios. Y ahí mencionaba el pastor Ganon Dios las encíclicas que se han sacado, primeramente, Dignidad Humana en el Concilio Vaticano II del año 1965, y que ahora sacaron otra más o menos parecida que se llama Dignidad Infinita, y que él dice que las religiones, las instituciones ponen al ser humano como importante. Pero ¿por qué da como ejemplo esa obra papal? ¿Por qué no usa otro ejemplo? Claro, el ser humano es importante para la salvación, hay que amar a nuestro prójimo. Entonces él pone como ejemplo estas encíclicas católicas romanas, que las defiende y las pone como ejemplo. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a la dignidad humana, a esta Dignitatis Humanae, en la página 14,
dice así, escuche bien lo que dicen estos escritos que cita el pastor de la Conferencia General, Ganon Nedio, que dice así: en la formación de su conciencia, los fieles cristianos deben atender atentamente a la sagrada y cierta doctrina de la Iglesia, o sea, de la Iglesia Católica, que los cristianos tienen que atender sagradamente la doctrina de la Iglesia Católica. Sigue diciendo, porque la Iglesia es, por voluntad de Cristo, maestra de la verdad. Note lo que está diciendo ahí el Papa. Porque la Iglesia es, por voluntad de Cristo, maestra de la verdad. Es su deber expresar y enseñar con autoridad la verdad que es Cristo mismo, y también declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral. Entonces, ahí está mostrando de que la Iglesia Católica enseña las verdades de Cristo y que es un principio, es una autoridad moral. Tremenda declaración. Por eso que van a haber todo tipo de vientos, de doctrina, de cambios en este movimiento adventista, mis hermanos. Y lo peor es que hay muchos hermanos adventistas le hacen caso a estos dirigentes y lo ven como palabra de Dios. Es terrible cuando el conflicto de los siglos nos muestra que los protestantes van a ir en los pasos de Roma, pero nunca pensamos de que también en este movimiento iba a suceder exactamente lo mismo. Ellos dicen que la Iglesia Católica ha cambiado, que ya no es como antes. Podemos ver otros encuentros ecuménicos que estuvo este pastor Ganon Nedio, por ejemplo, allá en Colombia, o en Roma, o allá en Polonia, donde se hizo ese acuerdo que se firmó entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el catolicismo de no agresión, de no hablar mal del Papa, de los sacerdotes, no hablar mal de la Iglesia Católica. Pero en Colombia, yo hice un tema hace un tiempo atrás, donde fue Ganon Nedio, como decía la profecía, que iban a ir a distintos lugares y que iban a hacer una gran obra, claro, la dignidad humana, como decía ahí recién. En Colombia fue y participó en el escenario con las otras denominaciones en un encuentro ecuménico con la iglesia llena. Estaban delante en el escenario todos los representantes de las distintas iglesias, incluido Ganon Nedio, y se ponen a cantar en latín. ¿Qué hizo el pastor adventista del Séptimo Día? También se puso a cantar en el idioma de la Iglesia Católica. Ya no le da nada. Si fuera una persona normal, claro, pero él es un dirigente, es un representante de este movimiento, de esta iglesia que se levantó para reparar los portillos, para enderezar las sendas torcidas, para mantener la fe, porque dice aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, ya viene el Señor. No podemos dar esta señal. Of which we cannot see the end, by paths as yet untrodden, through perils unknown. Give us faith to go out with good courage, not knowing where we go, but only that your hand is leading us. Nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pastor adventista del Séptimo Día también se puso a cantar en el idioma de la Iglesia Católica. Ya no le da nada. Si fuera una persona normal, claro,
pero él es un dirigente, es un representante de este movimiento, de esta iglesia que se levantó para reparar los portillos, para enderezar las sendas torcidas, para mantener la fe, porque dice aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, ya viene el Señor. No podemos dar estas señales. Mis hermanos, ¿tenemos claridad espiritual? ¿Podemos discernir los tiempos? Cuando dice que la Iglesia Católica ha cambiado, que la Iglesia Católica ya no es la misma, que hay que respetarla, que ellos son santos, que ellos tienen la verdad, que hablan cosas buenas como la dignidad humana, como recién lo vimos. ¿Acaso el pastor Ganón de Dios se ha olvidado de las persecuciones a los valdenses, por ejemplo? ¿Se ha olvidado de todos los supuestos herejes encarcelados que murieron en las catacumbas? Yo fui ahí en uno de mis viajes misioneros a realizar campaña en los distintos países. Me tocó ir a Perú. Y en Perú está el Museo de la Inquisición. ¿Acaso el pastor Ganón de Dios se ha olvidado de que en esas celdas que no medían más de 2 metros, mis hermanos, no tenían cama, no tenían baño, ahí mismo hacían, ahí mismo comían? Terrible, hasta que se morían les cortaban la lengua muchas veces para que no predicase. O sea, que esta Iglesia Católica ha cambiado realmente, o solamente está esperando, ha dado un paso atrás para dar un golpe, un paso mayor.